lo que están viendo en pantalla y es lo que intenté también graficar en la pizarra, porque también nos va a servir después que ya cambie la pantalla, van a poder tenerlo ahí también permanentemente. Una de las ramas de la lingüística, que se llama semántica y pragmática, estudia el significado de las palabras, el significado de las oraciones, y hoy vamos a enfrentarnos bastante al significado, porque en las parábolas, que es el tiempo que estamos trabajando hoy, justamente Jesús lo que hizo fue, usando un término bien chileno, jugar con los significados. ¿Cómo le explico este significado a estos hombres que me están siguiendo de la forma que ellos me entiendan? Entonces, obtuvo o tomó el significado de algo humano, natural, doméstico, cotidiano, y lo acomodó a algo que él quería enseñar. Entonces, todas las oraciones que nosotros vemos en la Biblia y que usamos todos los días, esto es algo que usamos todos los días, tienen dos significados, un significado semántico y un significado pragmático, ¿ya? El significado semántico es el significado literal de la oración y el significado pragmático es lo que tal vez quiso decir, ¿ya? Entonces, podemos poner como ejemplo este verso bíblico que muy bien conocemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí yo me enfoqué en la última palabra, mundo. Mundo tiene un significado semántico y un significado pragmático. El significado semántico es lo que realmente quiere decir el planeta Tierra, ¿verdad? Pero Jesús le dio un significado pragmático, otro significado, que es tal vez las personas que no conocen a Dios, el mundo, ¿verdad? Y nosotros, los creyentes, solemos darle mucho ese significado a la palabra mundo, allá en el mundo, afuera, ¿verdad? Pero también quiso significar tal vez todas las personas, tanto los que no conocen a Dios como los que no conocen el mundo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comenzar a pensar bastante en esto durante la clase para que nos ayude a entender. Y les quiero enseñar una herramienta. Esta herramienta se llama la herramienta del punto de semejanza, porque todas las veces que Jesús usó una comparación, o lo que en lingüística se llama metáfora o símil, que es cuando comparo una cosa con otra cosa. Todas las metáforas o las comparaciones se analizan con el punto de semejanza. Y el punto de semejanza está compuesto por dos cosas, el tópico y la imagen. Entonces, ustedes lo están viendo acá en pantalla. El tópico es lo que se está comparando y la imagen es con lo que se está comparando. Allá está, ¿verdad? El tópico es lo que yo quiero comparar y la imagen es con lo que yo lo quiero comparar. ¿Ya? Entonces tenemos acá un verso bíblico también muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí está muy bien expresado. Yo lo marqué con colores. Tu palabra. Ese es el tópico. La palabra de Dios es lo que yo quiero comparar. ¿Con qué lo quiero comparar? Bueno, con una lámpara. ¿Ya? Entonces, entre el tópico y la imagen hay algo que se entrelaza. Hay algo que, ¿verdad?, que se asemeja. ¿Qué parecido tiene la palabra de Dios con la lámpara? ¿Verdad? Iluminación que guía en el andar. Ese es el punto de semejanza. ¿Se entendió? Hagamos un ejercicio más para afirmar esta idea y que ya nos quede en nuestra mente. Otro ejemplo. Yo os envío como ovejas en medio del lobo. Otro texto muy conocido. Entonces, aquí, ¿cuál es el tópico? En este caso, el tópico se cambió para este lado, a diferencia del anterior, ¿verdad? El mandato de Jesús, la gran comisión, ¿verdad? El enviar obreros. Ese es el tópico, eso es lo que yo quiero comparar. ¿Con quién lo quiero comparar? Bueno, allá está la imagen. Las ovejas en medio de los lobos, es decir, las presas en medio de los depredadores.
¿Y qué relación tienen entre estas dos ideas? El tópico con la imagen, el punto de semejanza, ¿cuál será? Bueno, el peligro o la hostilidad en el cumplimiento de la gran comisión. Es decir, cada vez que Jesús nos envía a través de su palabra a cumplir un mandato, en este caso la gran comisión, que es el contexto en el que se habló este verso, le está diciendo, yo los voy a enviar a ustedes como literal presas a un lugar hostil, a un lugar peligroso, a un lugar donde probablemente ustedes van a aparecer como presas en medio de depredadores. ¿Se entiende la imagen? Esta es una herramienta que la vamos a ver, pero innumerables de veces en la Biblia. ¿Cómo podemos interpretar o hacer exégesis de un texto en donde Jesús hizo una metáfora, un símil, una comparación? Bueno, usando esta herramienta, el punto de semejanza. ¿Cómo sabemos cuando Jesús está usando una comparación o una semejanza o una metáfora? Bueno, usted fíjese, si aparece la palabra cómo, es que Jesús está comparando. Está comparando una cosa con la otra. Si aparece cómo, usted acuerda enseguida, el punto de semejanza. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el tópico? Y ya me ayuda esa herramienta a extraer un poco qué es lo que Jesús quiso decir. Yo lo dejé allá para que ustedes lo estén observando durante la clase y podamos sacarle provecho a esta herramienta. Y ahora sí nos adentramos a nuestra hojita que usted está en sus manos, que tiene usted en sus manos. Si usted se fija en su hojita, lo que vamos a hacer hoy es observar algunas de las parábolas de Jesús. En la Biblia sí aparecen entre 35 y 50 parábolas. Evidentemente no las vamos a observar todas hoy porque no nos daría el tiempo, pero yo escogí unas 5 o 6 de cada tema, porque las parábolas se pueden clasificar según la orientación que Jesús le dio. Partamos entonces, capítulo 13 de Lucas. Yo lo voy a proyectar también aquí en la pantalla. Yo voy a estar usando la versión Palabra de Dios para Todos, pero si usted trae una Biblia que usted le acomode, no hay ningún problema. Entonces, Lucas capítulo 13, verso 18. 18. Ahí está. Jesús dijo, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Está comparando. Así Jesús las palabras las inventó para comparar. Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla creció y se convirtió en un árbol, en un gran árbol, y las aves construyeron nido en sus ramas. Listo, eso es todo. 2 versos, pero muy interesantes. Entonces, usted tiene aquí cuadritos o espacios en blanco. Entonces, en el primer espacio, lo voy a mostrar aquí en la pantalla, en el primer espacio, usted lo que va a hacer va a escribir el nombre de la parábola. El nombre de la parábola, y en el segundo espacio, usted va a hacer referencia a la comparación que Jesús está haciendo, o la enseñanza. Recuerden la imagen que vimos anteriormente, la voy a volver a mostrar. La semilla de mostaza, y en el segundo, usted va a poner lo que usted considera que iría aquí, ¿verdad? Entonces la imagen, o este sería el reino de los cielos, que es el tópico, acá sería la semilla de mostaza. ¿Qué tiene de común el reino de los cielos con la semilla de mostaza? ¿Cuál sería el punto de comparación? ¿Qué tiene de común el reino de los cielos y la semilla de mostaza? Ese es el punto de semejanza. Eso es lo que vamos a escribir en el segundo espacio. En este caso, yo les voy a dar una ayuda. Dice el crecimiento, ¿verdad?, del reino de Dios. Ese es el punto de semejanza. Porque el reino de los cielos, igual que la semilla, crece. Entonces, el crecimiento del reino de Dios. Estas parábolas, algo que me salté fue el encabezado que tiene acá, dice, las parábolas del reino de los cielos. Estas historias explican cómo Dios establece su reino, su crecimiento y su valor supremo entre las naciones. Ese es el tema en común que tienen estas parábolas. Vamos con el Lucas capítulo 8, el primer cuadrito.
capítulo 8, versos 4 al 15. Esta parábola es muy, muy conocida. Porque repite, uno cayó acá, después cayó acá, y repite varias veces el suelo, dónde cayó. Más que la semilla, enfoca dónde cayó la semilla. Entonces, Jesús está comparando, en este caso, la tierra con el corazón de las personas que escuchan el Evangelio. Ese es el enfoque principal de la parábola. El corazón del hombre comparándolo con diferentes tipos de suelo. Así como hay diferentes tipos de suelos, hay diferentes tipos de corazones. Hay algunos corazones que son muy fértiles, que al escuchar el mensaje, la semilla produce y da fruto, y uno ve ese fruto a corto plazo. Pero hay otros corazones que escuchan, pero queda ahí en la superficie y vienen, por supuesto, las aves, ¿no es cierto?, como dice, y se lo comen, se lo llevan. Y queda ahí el mensaje. Hay otros que crece, pero cuesta mucho porque hay mucha maleza, ¿verdad? Y al final se ahoga y se disipa. Aquí dice la misericordia y el perdón. Vamos a cambiarnos de cuadrito, al cuadrito número 2. Dice, las parábolas de la misericordia y el perdón. Estas historias están enfocadas en el amor incondicional de Dios hacia los pecadores arrepentidos y nuestra necesidad de perdonar a otros. Vamos a ver los dos primeros textos, el Lucas 15:3 y el de Lucas 15:8 al 10. Ahí está. Es una parábola muy bonita, ¿no? Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué está comparando? Está comparando, ¿no es cierto?, el trabajo de un pastor con el trabajo de él, como el buen pastor, ¿verdad? Entonces Jesús dice, así como un pastor que tiene 100 ovejas y se da cuenta que le falta una, y él va a buscarla y cuando vuelve con ella en sus hombros se alegra y hace fiesta, así yo también, ¿verdad? Igual que ese pastor, yo noté que me faltó una oveja. Y yo fui hasta donde estaba. La traje y me alegro, ¿verdad? Y hay gozo en el cielo. Entonces así es. El tópico en este caso es, ¿no es cierto?, la obra de Jesús y la imagen es la obra de un pastor de ovejas. ¿Y cuál es el punto de semejanza? La obra redentora, ¿verdad? La obra de salvación. Perdido. Nosotros éramos la oveja 100, ¿verdad? Y Jesús vino a rescatarnos a nosotros, la oveja 100. Todos en algún momento fuimos la oveja número 100. Y necesitamos que viniese ese pastor a rescatarnos. Bien, vamos al siguiente texto. Lucas capítulo 15, verso 8. Aquí ocurre algo interesante. Hagamos, como dijo alguien, la comparación. ¿Qué está comparando entonces? Supongamos que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Se dan cuenta que en el primer verso pareciera que el enfoque fuera la moneda, pero después al siguiente o al continuar la lectura uno se da cuenta que el enfoque ya no es la moneda, sino que dice, toma una lámpara, limpie toda la casa y busca por todas partes. ¿Quién está haciendo eso? ¿Qué está haciendo? Está buscando, ¿verdad? Cuando la encuentra, ya la moneda quedó, ni la menciona. Dice, cuando la encuentra, no dice qué cosa. Alégrense porque encontré la moneda que se había perdido. Les digo, así también, ahí está la comparación. Se alegrarán los ángeles de Dios cuando un pecador cambia vida. Entonces la comparación es, así como esta mujer está buscando y se está esforzando por encontrar lo que se le había perdido, así también Dios está haciendo un esfuerzo enorme por encontrar a ustedes, a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Así como esta mujer hizo todo lo posible, hasta barrió la casa por encontrar esa moneda, así también Dios hizo todo lo que estaba en sus manos, lo entregó todo
lo dio todo por encontrarnos a nosotros. Y nos encontró. Entonces dice el encabezado, estas historias destacan cómo debemos relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo en el día a día. Ese es el enfoque de estas parábolas. Veamos aquí, primero, ¿cómo es el nombre de esta parábola? El fariseo y el publicano. ¿Qué está comparando Dios aquí? Bueno, está comparando la relación del creyente, de todos nosotros, con dos situaciones diferentes. Una era la mejor y otra era la peor. ¿Verdad? Entonces, Jesús está queriendo enseñar aquí, y es lo que usted va a colocar en el segundo cuadrito, es que la justificación viene por el arrepentimiento en humildad. En el ejemplo del fariseo vemos que ni siquiera se arrepintió, sino que él asumió que era bueno. En la primera oración vemos que él ni siquiera se le pasó por la mente que él podía ser malo. Él estaba convencido de que era un hombre bueno. Y creo que esa es la primera señal de alguien que no va a recibir la gracia de Dios. Porque el otro hombre, a pesar de que él estaba en pecado, igual que el otro, él decía, ni siquiera levantaba la vista, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esa fue toda su oración, un par de palabras nada más. La oración del otro fue una oración, dijo de todo. Esa es una parábola bien interesante y que aparece siempre como ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, y nos deja la enseñanza, justamente lo que notábamos ahí, que la oración que Dios escucha es la que viene desde un arrepentimiento en humildad y con un corazón genuino. Veamos otra más. Jesús está haciendo el tópico o está comparando a las oraciones de las personas que siempre están pidiendo al Señor por alguna situación determinada, y la imagen usó como referencia para comparar a una viuda que siempre iba donde un juez que le da una característica que era injusto, por lo tanto jamás le iba a hacer justicia, pero que por cansancio, ¿verdad?, finalmente el juez dice, no porque yo sea justo, sino porque quiero que me deje de molestar. ¿Acaso Dios no hará justicia de sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente, no como este juez, sino que hace como un antagonismo ahí, ¿verdad? No como este juez que se demoró, sino que Dios rápidamente dice para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará aquí, gente que crea en Él, o hallará fe en la tierra, como dice la Reina Valera. La enseñanza es orar siempre, no desmayar, ¿verdad? Las parábolas enfocadas en el servicio y la mayordomía. Estas historias exhortan a los creyentes a ser fieles, administradores correctos y estar preparados para la venida de Cristo. Entonces, Jesús está comparando aquí al creyente, ¿por qué no decirlo a la iglesia?, con vírgenes, ¿verdad?, que estaban esperando al novio. Y les da características a estas vírgenes. Unas eran prudentes y otras eran insensatas o descuidadas, como dice acá. Y aquí ya está haciendo referencia a lo que Dios puso en nuestras manos. En este caso lo representa como unas lamparitas que funcionan con aceite. Entonces ya está haciendo referencia a la mayordomía. ¿Qué hacemos con lo que Dios puso en nuestras manos, con estas lamparitas, verdad? Que hay algunos teólogos que hacen referencia a la lámpara como la palabra de Dios, usando una interpretación propia del texto bíblico,
y y el aceite como una referencia al Espíritu Santo. Entonces, también lo dice Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, podemos entender de que el uso de la palabra de Dios debe ser mediante el Espíritu Santo. Y es eso lo que unas tenían y otras no. Esta es una de las interpretaciones que se le puede dar al texto bíblico, ¿ya? Entonces, algunas de ellas, que en este caso eran las que hacían buen uso, buena mayordomía del recurso, y otras que no, que lo descuidaron, que no se prepararon. Ellas sabían que tenían que ir al encuentro del esposo y que tal vez podía tardar y si iba a ser de noche y si yo no llevo de reserva, entonces me va a faltar. Es como un cálculo lógico, ¿verdad? Hasta uno cuando va a viajar en bus y el viaje es largo lleva algo porque va a dar hambre, ¿verdad? No hace falta ser tan docto para sacar un cálculo básico. Entonces, acá podemos hacer esta referencia. Entonces, ¿qué está comparando? A la iglesia, podemos poner a la iglesia. ¿Y con qué lo está comparando? Con unas vírgenes, unas insensatas y otras prudentes. ¿Cuál es el punto de comparación ahí? Podemos hacer énfasis o hacer referencia entonces a la condición espiritual del creyente. De los creyentes, podemos decir. No del creyente, sino de los creyentes, porque acá dice que habían 10 y 5 tenían una condición espiritual, madurez, ¿por qué no decirlo? Una madurez espiritual y otras una inmadurez espiritual. Estas historias revelan la soberanía de Dios, la justicia divina. Vamos a ver el último, el de Lucas 13. Lucas 13, del 6 al 9. Uy, qué interesante. Entonces, la gracia y el juicio. La gracia y el juicio. ¿Verdad? El juicio era que córtala. No dio fruto, córtala. Podemos ver que el patrón hace referencia a Dios, al Padre, pero hubo una persona que le dijo, no lo cortes, déjame que yo trabaje en ella, dale gracia, pero siempre esa gracia va a estar al mismo nivel que el juicio, ¿verdad? Le dio un periodo de tiempo, en este caso 1 año, ¿verdad? Y si al terminar ese periodo, con todo el trabajo que este jornalero iba a hacer en ella, la iba a abonar, tal vez podar, tal vez iba a estar pendiente de todo lo que necesitara esa higuera, y íbamos a ver, ¿y qué iba a determinar el juicio o la misericordia? El fruto. El fruto era lo que iba a determinar el fin de esa higuera. Entonces, aquí está comparando una vez más la condición del cristiano, del creyente, ¿verdad? Así como este amo, este patrón trató a esta higuera, así también Dios trata con nosotros. Ahí está el tópico y la imagen y el punto de semejanza. Podemos decir que es de una u otra forma la persistencia de Dios o el trabajo de Dios en nuestra vida para que demos fruto. Y la necesidad de dar fruto, ¿no? Porque ese es el fin de la parábola. Hay que dar fruto. Ahí dice, ¿no? La puede cortar para que no esté ocupando ese pedazo de tierra, que era la preocupación del patrón. Entonces, el trato o el trabajo de Dios con nosotros para que demos frutos. Bien, veamos el último. Veamos el último y ya terminamos. El cuadrito número 6, estos son otros relatos que usan la misma estructura de la parábola o la misma idea de una narración, de una historia. Dice, otras enseñanzas breves impartidas por Jesús bajo la misma estructura metafórica de la comparación.
No sabemos cuándo va a venir. Pero así como el ladrón, entonces el tópico que usa es la venida del Señor, o como dice el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, y la imagen es el ladrón entrando a una casa, y el punto de comparación ahí es que no sabemos cuándo, no se sabe cuándo.